¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes este día domingo, donde tenemos una reflexión, tenemos una alabanza, que queremos dedicárselo al Señor y también usted pueda absorber o escuchar todo lo que el Señor tiene para usted preparado. Nosotros que queremos también bendecirles a través de este material que hemos estado subiendo durante todo este tiempo. Y hay un libro súper especial que a nosotros nos llama mucho la atención, y este es el libro de los Salmos, el cual hoy día queremos entender y analizar lo que existe y lo que contiene este libro. El libro de Salmos es un libro que contiene poesía, y la poesía está dirigida para poder adorar al Señor. A grandes rasgos podemos encontrar poesías que puede ayudarnos a entender la naturaleza de Dios, ayudarnos a entender que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. También nos puede ayudar a entender y ver cómo se conmemoraron algunas situaciones especiales en algunos de los salmos que están ahí escritos, que se utilizaron específicamente para eso. Y también nos damos cuenta que hay salmos que hablan de la relación de Dios y el hombre. Y no podemos dejar pasar esta situación en cuanto a este concepto de la relación de Dios y el hombre, porque cuando vamos al primer capítulo del libro de Salmos nos encontramos inmediatamente con un versículo, el primer y segundo versículo, que nos habla de la relación del hombre o de la forma de expresar y vivir del hombre. El versículo dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Existen en este versículo tres puntos importantísimos en la conducta y en la forma en que nosotros como cristianos, como personas que queremos ser un bien para la sociedad, debemos relacionarnos y debemos vivir. En primer lugar, la primera parte dice, bienaventurado es bendecido, es dichoso. Cuando Dios o los escritos dicen que es bienaventurado, es porque pone contento el corazón de Dios, porque alegra a Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que no anduvo en el camino de las personas malas, ni de los impíos, ni tampoco que se relacionó con situaciones difíciles. Y aquí tenemos que ser sinceros en esto. Nosotros vivimos en este mundo, y la sociedad en la cual nosotros vivimos muchas veces está llena de situaciones en las cuales a nosotros nos van a provocar y nos van a llevar a vivir y estar en situaciones que no son correctas. Por ejemplo, una situación en el trabajo donde se están haciendo cosas que son malas, o robo, o cosas que no tienen que ver, y nosotros nos exponemos en esas situaciones. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y cuando hablo de varón también me refiero a la mujer. O sea, nadie queda exento de esto. Todos tenemos que saber comportarnos, porque muchas veces en nuestros trabajos la influencia o nuestra relación, ya sea en nuestro hogar, en la universidad, en el colegio, en el liceo, en muchos lugares, muchas veces las influencias de las demás personas nos llevan a nosotros a tomar decisiones equivocadas y a hacer cosas incorrectas. Pero el libro de Mateo, en el capítulo 5, cuando habla, también nos invita a que nosotros seamos la luz del mundo. O sea, que seamos lo contrario a lo que ellos nos están exponiendo. En vez de ellos mostrarnos a nosotros la oscuridad, nosotros tenemos que reflejarle a ellos la luz y la luz de Cristo. Por lo tanto, tenemos que decir que no a aquellas situaciones en las cuales nosotros nos vamos a ver confrontados y obligados a cometer un pecado o cometer algún error. La segunda parte dice, ni estuvo en camino de pecadores. Qué difícil es esta situación, porque nosotros en este mundo nos vemos constantemente expuestos a entrar o caminar en el camino de los pecadores, o relacionarnos en esas cosas que nos van a llevar a cometer pecado. El autor del texto, de donde pude
un poco ayudarme para poder trabajar en esta lección, en esta reflexión. Decía que muchas veces las personas, por ejemplo, antiguamente, no sé si hoy día, se quedan, caminan hacia los kioscos donde habían revistas y se quedan observando revistas que tenían contenido pornográfico. Hoy día, no, en ese contexto que él lo escribió, quizás sí. Hoy día no, pero muchas veces el hecho de estar en un computador, estar frente en un lugar donde nadie te va a observar, quizás muchas veces te vas a ser tentado a través de una página, un spam, a ver material pornográfico, quizás. Y no solamente hablar de pornografía, sino que de tantas cosas que podemos nosotros sentir o estar expuestos a involucrarnos en el camino de los pecadores. La idea de esto es que nosotros no caminemos ese camino, no estemos en ese camino. La idea de esto es que nosotros, así como José, que tuvo la capacidad de poder decirle que no a la esposa de Potifar, huir del pecado, arrancar del pecado y no caminar en ese camino, valga la redundancia, en ese camino y seguir esa brecha del pecado, más bien dedicar nuestro tiempo a otras cosas y decirle que no a las exposiciones del mundo. Y el tercer punto dice, ni en sillas de escarnecedores se han sentado. Dice, en otros puntos, dice el autor, que sentarnos en silla de los burladores. O sea, nosotros no nos damos cuenta muchas veces el hecho de trabajar, de poder relacionarnos con la gente, provoca en nosotros que esa influencia de los demás personas que están en nuestra relación o en nuestra vida provoque que nosotros vayamos poco a poco renegando contra nuestra fe. Y qué fuerte es esto, porque a veces nosotros no lo consideramos. Muchas veces nosotros, con tal de caer bien o con tal de no ser perjudicados, decidimos renunciar a nuestra fe, a nuestros valores cristianos y decirle que sí para poder sentirnos bien con los demás. Pero estamos rechazando al Señor. Entonces, el versículo en esta parte explica un poco en que nosotros tenemos que decirle que no a eso. Y en vez de ir avanzando y con el tiempo ir rechazando los valores que nosotros tenemos como cristianos, o en otro punto, en otra versión la Biblia dice burlarse de Dios, en vez de hacer esto de burlarnos de Dios, más bien honrar al Señor con nuestra vida. Y que nuestra vida figure y trabaje y sea eternamente relacionada con Cristo. Estos 3 puntos que aparecen en el primer versículo del primer capítulo de Salmos inmediatamente nos confronta a que nosotros podamos caminar bien y podamos entender que necesitamos decirle que no al pecado y decirle que no a nuestra humanidad y más bien decirle que sí al Evangelio y decirle que sí a Cristo. Y en el segundo versículo quiero hacer un paréntesis porque este es un mes súper especial para la iglesia. Es un mes donde nosotros conmemoramos la Biblia y recordamos y damos gracias al Señor por aquellas personas que dedicaron su vida para servir, para poder traducir la Biblia, para que cada uno de nosotros pueda tener una copia de este libro en nuestras casas. Y darnos cuenta y recordar en sí que este libro vino a revolucionar el mundo. Y no solamente a revolucionarlo porque quizás fue el primer libro impreso o porque ha sido el libro que más se ha vendido. No por esas cosas, sino que a revolucionar el mundo porque el contenido de este ha revolucionado el mundo. Encontramos todos los consejos del Señor y encontramos la historia de la salvación nuestra, la salvación de la iglesia. Encontramos el gran sacrificio de Jesucristo y esas cosas fueron las que revolucionan y revolucionaron el mundo. Y por esto mismo es que el segundo versículo nos da un gran consejo de vida. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de ley en el Antiguo Testamento nos referimos al consejo o las palabras del Señor, que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de tenerla escrita en un libro que se llama la Biblia. Esa ley, esos consejos, esa palabra del Señor, hoy día nosotros nos
dan la posibilidad de poder entender qué debemos hacer. Y hay dos cosas importantes que dice este versículo, que está su delicia, y en la otra parte dice que en su ley medita de día y de noche. Deleitarse y meditar en la palabra del Señor no solo tiene que ver con que me voy a asombrar con las cosas que están escritas, sino que yo me voy a asumir, a tomar esa responsabilidad de poder vivir y hacer lo que dice la Biblia. Este es un libro más bien práctico, donde nosotros tenemos que utilizarlo para poder nosotros entender qué debemos hacer en cuanto a nuestro caminar en el mundo. Por eso, que los 3 puntos que aparecen en el versículo anterior en el libro de Salmos que estábamos leyendo, nos habla de la forma en que nosotros nos vamos a exponer al mundo. Pero el siguiente versículo nos muestra claramente la solución. Y la solución está en Cristo, en la sabiduría de Dios que está inmersa en la palabra. Te invito, hermano, hermana, que estás escuchando, persona que quizás no conoce a Cristo, te invito a que leas tu Biblia, conoce tu Biblia, entiende al Señor, lo que el Señor quiere hablarte a través de ella. Disfruta de los consejos que el Señor tiene para ti. Y cuando tú puedas y tengas la posibilidad de leer, ve al libro que tú quieras y trata de buscar ahí algún consejo de parte del Señor y te aseguro que lo vas a encontrar. Trata de leerla, trata de entenderla y medita en ella de día y de noche. O sea, piensa de día y de noche en las cosas que el Señor nos está hablando. Reflexiona cuando estés en tus quehaceres. Reflexiona en tu mente en lo que leíste, en lo que escuchaste de la palabra del Señor. Por eso es necesario, para poder confrontar el pecado, para poder ser un hombre justo, como dice el título de este salmo, para poder ser justo, tenemos que conocer y aplicar el conocimiento de la Biblia y las obras de la Biblia en nuestra vida. Y la palabra del Señor, que proviene del Señor en esencia, que es el consejo de Dios, poder nosotros vivirlo todos los días. Por eso, hermanos, te invitamos a que disfrutes de la palabra del Señor, conozcas los consejos del Señor, y sin lugar a dudas apliques los consejos del Señor en tu vida y no te equivoques en las cosas que cotidianamente hacemos y vivimos. Dile que no al pecado y escucha y reflexiona en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Jesús crucificado es mi revelación. La salvación encuentro en la cruz donde murió. Perdón por mis pecados es mi absolución. Cubierto por las aguas, mi pasado hay entero. Con poder como Él, yo me vivo soy en Él. En sangre bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, ya no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo
soy, vivo estoy en Él, con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy, vivo estoy en Él. En Cristo me levanto, declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin igual. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado dejé con poder como Él. Yo me levantaré, vivo estoy, vivo estoy en Él, con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy, vivo estoy en Él, con poder como